yo creo que Araski es un equipo, tienes que saber muy bien quién es quién en el equipo y sobre todo creo que controlar muy bien a las Stray Guards, a las tres pequeñas, a Marta Hermidas, a Mijil y a Mbaka, porque cada una a su manera, con diferentes talentos, genera muchísimos puntos o jugar para los demás, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues cuidar el rebote con sus interiores, cuidar el trabajo de Natalia Rodríguez sin balón, sus tiros y sus cortes y saber quién es quién, ¿no? Y los espacios de Brewer, en ese espacio intermedio que se mueve bien o cerca al aro, finalizaciones con izquierda, y, bueno, todas las cosas que hace Araski muy bien delante, que es un equipo que se mueve mucho sin balón, ¿no? Te va moviendo y van encontrando cosas. Creo que hay que estar muy bien, que las pasadoras no piensen y saber cómo defender. No es lo mismo defender a Sami Gil que a Mbaka, ¿no? Tener muy claro si tienes que proteger más la pintura o tienes que estar más cerca del balón y quién es quién, como digo. Y defensivamente, pues que proponen muchas cosas, te hacen pensar y creo que es muy importante no pararse con ellas. Pero que viene de una gran victoria en Guernica, que les ha hecho coger mucha moral y saber, bueno, que se están jugando mucho, ¿no? Porque si para nosotros quedar primeras de la liga regular es importante, pues para Araski estar en liga femenina es muy importante o más, ¿no? Entonces, pues los dos luchamos por objetivos y va a ser un partido. Cada vez queda menos y los partidos pues pican mucho, ¿no?